Buenos días, amigos de Río de Gracia. Es un gusto saludarles de nuevo y pues hoy vamos a estar pensando un poco en la vida de Abraham y la fe de Abraham que le llevó a tomar pasos que a primera vista parecen muy radicales. Queremos aprender hoy cómo podemos seguir sus pasos. Para eso vamos a abrir la Biblia, por favor, en Génesis capítulo 12. Vamos a leer los primeros 3 versículos y después el versículo 4 y el versículo 7. ¿Ok? Entonces, si gustan acompañarme en la lectura, dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento, junto al roble de More. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa región. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Esa palabra se traduce también simiente. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Vamos a orar brevemente. Padre, queremos pedirte que hoy tú nos hables. Señor, abre nuestros ojos. Permite que podamos recibir más de ti. Jesús, tú eres nuestro Maestro. Tú eres la palabra viva y pedimos que nos enseñes por tu Espíritu Santo. Te pedimos que nos edifiques, que nos fortalezcas. Te pedimos que derrames tu sabiduría en nuestra mente y corazón. Te pedimos que actives nuestras manos y pies para servirte. Nos ponemos a tu disposición, Señor. Nos sentamos a tus pies para escuchar en el nombre de Jesús. Bien, pues aquí en este pasaje vemos lo que podremos llamar un bisagra de la historia. Uno de esos momentos cuando todo parece cambiar. Todo da un giro que afectará todo lo que sucede después. Y la historia de Abraham, de hecho, en su contexto, es la continuación de la historia de la Torre de Babel. Y la vida o la historia de Abraham se levanta de entre los destrozos de la Torre de Babel. Y pues vemos, por un lado, la humanidad tratando de edificar en su propia fuerza su camino hacia el cielo, hacia Dios, que es derrumbado pues por el Señor. Y vemos por otro lado que Dios escoge a este hombre que termina en nuestro pasaje no edificando una torre para tener él fama y hacer él su propio nombre, sino que edifica un altar donde se postra y adora a Dios. Entonces, ¿qué sucede con la vida de Abraham? Pues el primer punto importante aquí es que Dios invade la vida de Abraham. El Evangelio no es simplemente una doctrina. El Evangelio es, de hecho, una invasión. Es una invasión desde el cielo, en que Dios viene a conquistar por su amor y por su gracia nuestra vida. El Evangelio no es un debate. El Evangelio es una detonación divina, es una bomba celestial que explota en nuestro corazón. Y el actor más importante, principal en este drama, es Dios mismo. Abraham era un pagano más. Abraham no era muy diferente a nosotros. Tal vez sus parientes pusieron ladrillos en la torre de Babel. La Biblia, de hecho, lo identifica como un idólatra, un hombre lejos de Dios, un hombre que adoraba a través del sol, las estrellas. Él era una representación de nosotros mismos,
¿verdad? Un hombre sumergido en la religión, en la cultura de su tiempo, sin ninguna intención de cambiar de aires. Abraham era un pagano más. Pero ahí aparece Dios en su vida. No es tanto que Abraham haya encontrado a Dios porque lo andaba buscando desesperadamente. No, Dios encuentra a Abraham. Y el Señor del pacto, el Señor que creó la tierra para amarla, que creó la humanidad para amarla y tenerla consigo, a pesar de los fracasos de la humanidad, no ha desistido en su propósito de salvar y bendecir a los pueblos. Pero necesita ahora una especie de nuevo Adán, un hombre con quien volver a comenzar. Y ese hombre que él elige es Abraham. Y no parece una elección así muy favorecida a primera vista, porque pues él escoge a un hombre que es un viejito, bien arrugado, un hombre pagano, un hombre ciego a la fe en el Dios verdadero, un hombre que tiene una esposa estéril, un hombre sin hijos, que no parece capaz de tener una descendencia espiritual. Un hombre acercándose al final de sus días, tal vez queriendo pues disfrutar de su pensión y no tiene planes de ir a ningún lado. No está pensando en salir de su casa, no está pensando en emprender nuevos proyectos. Abraham está, por lo que podemos ver, cómodo. Y luego leemos Génesis capítulo 12 y parece un hombre completamente diferente. Ya no es ese hombre pagano, ciego. Es un hombre de fe, es un hombre que camina con Dios. No parece el mismo sujeto. ¿Qué es lo que pasó con él? ¿Qué causó este cambio? Pues lo que ya dijimos, Dios invadió su vida y puso todo de cabeza. Abraham no conoció a Dios por sus buenas obras, ¿verdad? Dios no dijo, pues voy a buscar a alguien que sea buena gente para poder comenzar de nuevo. Voy a buscar el mejor hombre que pueda encontrar. Abraham. No, no fue así. Abraham era uno más. Abraham no encontró a Dios porque, pues, filosofó sobre la vida, miró las estrellas y pensó, bueno, veo las estrellas, debe haber un creador, debe haber un Dios altísimo que nos cuida a todos. Yo creo que voy a dejar la religión de mi familia, mis antepasados, y voy a creer en ese Dios diferente que estoy viendo aquí. No fue así que sucedió. Abraham fue encontrado por Dios. Dios invadió su vida y Dios lo escoge para comenzar de nuevo su plan de bendecir a la humanidad. Y lo escoge a él entre su pueblo porque Dios quiere bendecir a todos los pueblos. Es la única explicación que podemos tener de los pasos tan radicales que Abraham toma enseguida. ¿Qué es lo que hace Abraham? Pues en la antigüedad, la identidad de una persona, la seguridad de una persona, estaban íntimamente relacionados con su familia y con la tierra en donde vivían. La vida era precaria, la vida era violenta. La idea de dejar atrás la patria, dejar su padre, dejar la prosperidad, dejar las parcelas de tierra y las posiciones que ya había adquirido, realmente sería así como exponerse a la extinción, arriesgarse a perder todo, a quedarse sin nombre y sin nada. Entonces, lo que Abraham hizo fue algo sumamente radical. Está dejando atrás su antigua identidad ligada al nombre de su padre y está dejando atrás la seguridad que se hallaba en la protección de su familia y de sus tierras. Y ahora Abraham está diciendo, de ahora en adelante, mi identidad y mi seguridad están en ti, Señor. Y Abraham no está tratando de ser un héroe. Abraham simplemente está queriendo responder en amor, en fe.
en fidelidad al Dios de amor que acaba de invadir su vida, que le abrió los ojos, que le dio paz, que lo invitó a una relación de pacto, de alianza, de intimidad, de amistad con Él. Un Dios que le abrió las puertas de su casa, que lo sentó a su mesa. Un Dios que le ofrece un propósito y promesas. Un Dios que le ha dado nueva vida, nueva fuerza y confianza. Todo esto, sin esperarlo, Abraham ha recibido de parte de Dios. Y él solo está queriendo responder, ¿verdad? No es radical, parece radical, pero es una simple respuesta a lo que Dios ha hecho en su vida. Y Dios le hace promesas de bendición y protección. Principalmente le promete una descendencia y le promete una tierra, le promete una zona de influencia. Y regresaremos a esas promesas más adelante. Entonces, ¿qué es lo que Abraham hace en su respuesta? Pues no vemos, la Biblia no nos cuenta lo que Abraham piensa, pero sí vemos lo que Abraham hace. Y en sus acciones vemos su respuesta y su fe. ¿Y qué es lo que Abraham hace? Pues Abraham cree, evidentemente. Abraham adora a Dios. Abraham obedece y se va a la tierra que Dios le quiere dar. A pesar de que haya muchos cananeos habitando en ese lugar, obstáculos, enemigos, dificultades, listos para atacarlo y dificultarle la vida. Pero a pesar de todo esto, Abraham se va en fe y en obediencia. Ahora, todo esto suena muy bien. Uno dice, pues bravo, Abraham, un aplauso para Abraham, que bien lo hizo. Pero la verdad de las cosas, que para nosotros muchas veces no es fácil responder como Abraham respondió. Aún siendo creyentes, sabemos que hemos sido perdonados por Dios. Sabemos que Dios nos ama. Sabemos que Dios nos protege. Sabemos que Dios tiene planes para nosotros. Sabemos que Dios nos provee, pero aún así nos cuesta trabajo arrancar nuestras raíces y hacer algo diferente, algo radical en respuesta a lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando estaba leyendo este pasaje hace unos días, pensé en otro que salió de la vida de su casa, pero hizo las cosas de manera totalmente diferente. Me refiero al hijo pródigo, de la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15. Ese hijo más joven que pidió la herencia antes de tiempo de parte de su papá y salió de la casa de su padre. Dejó su tierra, fue a un lugar distante. Parece que está siguiendo los pasos de Abraham, pero los está siguiendo, honestamente, al revés, ¿verdad? Él quería la bendición que Dios había prometido a Abraham. Quería la prosperidad, quería la fama, quería ser importante, quería ser respetado y alabado. Pero lo buscó todo a su propia manera. Y lo vemos ahora en la parábola, no está siendo bendecido, no está siendo bendición para otros, no está siendo respetado, está siendo de hecho menospreciado, ha sido abandonado, no está formando una descendencia, no está heredando una tierra de influencia. Lo encontramos entre los puercos, enlodado, apestoso y hambriento. Él tomó los pasos de salir de la casa de su padre, pero lo hizo todo al revés. Y yo creo que muchas veces nosotros nos parecemos tal vez más a ese hijo pródigo que a Abraham. Buscamos la satisfacción en nuestra vida, buscamos progresar, buscamos ver las promesas de Dios cumplirse en nuestra vida, pero a nuestra manera. ¿Por qué? Porque honestamente, pues es difícil seguir los pasos de Abraham. Honestamente, a veces da miedo hacer lo que hizo Abraham. Es mucho más fácil fincar mi identidad y seguridad en la cultura que me rodea. Es más fácil ser un creyente y decir, Dios, te alabo, te bendigo, te entrego mi vida, voy los domingos, hasta te entrego mis diezmos
y tal vez sirva un poquito y trato de ser buen cristiano, pero mi identidad básica es formada tal vez por el consumismo, por la acumulación de cosas, por traer ropas de marca, ¿verdad? Tal vez finco mi identidad en pasar horas y horas editando un selfie para poner en el internet, para recibir todos los likes posibles, en competencia con otros que están haciendo lo mismo. Tal vez mi identidad lo finco en el país donde vivo, en sus colores, en sus comidas, en sus músicas, que son tan agradables y sabrosas, pero el hijo pródigo nos diría, ¿sabes qué? Fincar tu identidad de esa manera no funciona. Si pudiéramos sentarnos con él y tomar un café, yo creo que él nos diría, mira, escúchame lo que te voy a decir. Haz las cosas no a mi manera. Haz las cosas como las hizo Abraham. Yo busqué crecer de la manera equivocada. Abraham lo hizo bien. Sigue sus pasos. No salgas de casa como lo hice yo. Sal de casa como lo hizo Abraham. Y a veces como creyentes no nos sentimos tan libres para hacer lo que hizo Abraham. Tal vez nos sentimos más como Lot, su sobrino, que lo acompañó, pero siempre Lot, si lo lees en la Biblia, el sobrino de Abraham, siempre buscó la opción más segura. Siempre buscó la opción más personalista. Siempre buscó evitar cualquier riesgo. Lot era sobrino de Abraham, así como que tomó ride, ¿no? Agarró ride en la fe de Abraham y las promesas que Dios le había hecho, pero a Lot le daba miedo realmente seguir los pasos de su tío. ¿Cómo podemos entonces, si somos cristianos que sabemos que somos perdonados, cómo podemos vivir como cristianos libres completamente para hacer lo que Dios nos llama a hacer? Pues yo creo que la respuesta es, en una palabra, Jesús. Jesús, como siempre, es nuestra respuesta. Jesús, si lo piensas un poquito, Jesús hizo lo que hizo Abraham, pero de manera más radical todavía. Y lo hizo por todos nosotros. Jesús dejó la casa de su padre, viajó a una tierra nueva, invadió la tierra con el reino de Dios, se enfrentó a un ejército, digamos, de cananeos, creyó en su padre, obedeció a su padre hasta la cruz. Y podríamos decir que Jesús hasta edificó un altar, pero se colocó él personalmente como sacrificio encima de él por amor a nosotros. Jesús hizo lo de Abraham. De hecho, Abraham nos apunta en su fe, que no era tan fuerte, pero era verdadera, nos apunta hacia lo que Jesús haría por nosotros. Y en la cruz, Jesús venció toda la incredulidad, todo el miedo, toda la inseguridad que nos pueda aprisionar. Llevó el juicio de nuestro pecado, sí, para que podamos vivir perdonados, es verdad. Pero también en la cruz rompió las cadenas del pecado. Miró a los ojos a la inseguridad y al miedo y a la tentación, al resentimiento. Miró a los ojos a todas esas incertidumbres e inseguridades y las venció en la cruz creyendo en su Padre. Y de esta manera, pues, nos libertó para amar y servir a Dios. Podemos pensar en las palabras que Jesús habló con Dios en la cruz. Y eso nos da una ventana a entender lo que estaba sucediendo. La Biblia dice en Marcos, el Evangelio de Marcos, que como a las 3 de la tarde, Jesús clamó en gran voz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios, ¿por qué no vienes a rescatarme? No te veo, no te siento. Dios, ¿dónde estás? En medio de este dolor que tengo. Dios, aquí estoy, soy tu hijo. ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes
¿por qué me has abandonado? Pero en el Evangelio de Lucas dice que más o menos a las 3 de la tarde, a la misma hora prácticamente, Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Me parece a mí que aquí están resumidas los dilemas principales de la vida humana, de cualquier persona frente a Dios. La pregunta, el grito principal, Dios, ¿por qué? ¿Por qué no estás? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué la tragedia? ¿Por qué el dolor? ¿Cuándo vienes? ¿Por qué no apareces? ¿Dónde está el cumplimiento de tus promesas? Es el grito principal de la humanidad, la pregunta principal que nos hacemos. Pero aquí también está la decisión principal que cada uno tiene que tomar frente a las vicisitudes y dificultades y dolores de la vida. Y es decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A pesar de que no te veo y no te siento y no entiendo tal vez, pero Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, mi vida, mi causa, mi futuro, mi mismo cuerpo y lo que soy, entrego todo en fe a ti. Porque aquí está la certeza principal de la vida. Que tenemos un Padre Celestial que nos ama y que, aunque no siempre entendamos lo que sucede, está en control y podemos encomendarle nuestra vida. Lo que Jesús hace en la cruz es asombroso. Con el corazón, aún más que el físico, siendo desgarrado completamente por dolor. Él sigue creyendo y dice, Dios, Padre mío, me entrego en tus manos, confío mi vida entera a ti. Y Jesús hizo eso, no solo por él, sino lo hizo por nosotros. Y yo quiero decirte lo siguiente, Jesús confió por ti, se entregó por ti, venció en la cruz por ti. Esas sogas que te mantienen amarrado a Babilonia y al miedo a dejar, digamos, tu padre, tu ciudad, tu tierra. Jesús cortó esas sogas en la cruz. Y esa fe de Jesús está disponible para ti. Y quería decirte que a veces creemos que la solución a los problemas en la vida es hablar acerca de Dios. Y claro que tenemos que hablar acerca de Dios. Pero en la cruz, en el momento principal, el momento clave de su vida, Jesús habla con Dios. No solamente sobre Dios. Él habla con Dios. En eso, pues es el cumplimiento de Job en el Antiguo Testamento. Job rodeado de los amigos que le dan clases. Le dan clases de teología, le dan clases de doctrina, le dicen y tratan de defender a Dios frente a lo que parecen las injusticias de la vida. Y ellos hablan sobre Dios, pero Job lo que quiere es hablar con Dios, enfrentarse con Dios, estar en relación con Dios. Eso es lo que quiere, es lo que anhela y finalmente es lo que Dios le da. No le da las explicaciones que quería, pero sí le da el encuentro que necesitaba. Y es ahí que se resuelve los problemas, las preguntas de Job. Jesús habla con Dios. Y yo te quiero animar a que tú hables con Dios. Que hables de tu dolor con Dios, sea lo que sea, pero también hables para decir, Padre, a pesar de eso, en tus manos yo encomiendo mi vida. Porque este es el secreto. ¿Cómo podemos tener una fe como Abraham tuvo para
ir en pos de ese Dios que nos llama y tomar a veces lo que parecen pasos radicales, desprendernos de cosas para seguir al Señor. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues la única manera es estar conectados con este Jesús que en la cruz murió por nosotros, pero creyó por nosotros también. Y llevó nuestra vida por la muerte para levantarla en nueva vida y resurrección. Sabes que la fe de Jesús está disponible para ti. Él está vivo en el cielo. Sigue su obra en el cielo. No acabó cuando subió al cielo. Él sigue y su fe está disponible para ti. Mi fe viaja en la fe de Jesús. La fidelidad que yo puedo tener a Dios se nutre y nace pues de la fidelidad de Jesús. Jesús no solo es un ejemplo para nosotros, Él es la misma energía y vida y poder que podemos tener para seguir al Señor. Un ejemplo que tal vez no sea tan bueno, pero nosotros vivimos en estos tiempos rodeados, ¿verdad? De una nube, que le llamamos la nube. Hay que subir los datos a la nube, hay que bajar los datos a la nube y pues toda la información que necesitamos pues está en la nube, todos nuestros registros pues están en la nube. Bueno, ¿y dónde está esta nube? Bueno, está alrededor de nosotros, no la vemos, pero aquí pues está, ¿verdad? ¿Y cómo nos conectamos con esa nube? Bueno, necesitamos Wi-Fi. Necesitamos Wi-Fi. Y necesitamos no solo tenerlo, sino necesitamos utilizarlo. Y lo que yo te quiero decir es que tú estás conectado con Cristo. Es como si cuando tú conocieras a Jesús, Dios colocara dentro de ti un Wi-Fi celestial. De tal manera que estás conectado todo el tiempo. Ni 4G, ni 5G, ni 10G, nada de eso. O sea, tú tienes un Wi-Fi celestial que te conecta con la misma persona y vida de Cristo crucificado y resucitado y ascendido en el cielo. Todo el tiempo, pero no lo veo. Pues, no lo vemos, pero estás conectado. Y así como crees, para utilizar tu teléfono y tu laptop y tu computadora y crees que la nube está ahí y te conectas, haz lo mismo. Conéctate con ese Jesús vivo porque Él es el secreto que te librará de los miedos y te dará la fe para tomar los pasos a que Dios te llama. Entonces, para terminar rápidamente, ¿qué puedo yo hacer? ¿Cómo puedo responder? Primero te quiero animar, deja que Dios invada tu vida. No trates a Dios como si fuera un paciente esperando en el consultorio médico, que lo atiendes así solamente a ciertas horas y por cita. No, deja que Dios entre y invada toda tu vida. No lo trates como si fuera la visita a un palacio, que puede entrar a solo ver algunas partes públicas, pero a las privadas, los aposentos privados de tu palacio, pues no puede entrar. No, deja que Dios invada tu vida. ¿De qué nos sirve tener un Dios a quien le hemos entregado la vida, un Dios de bondad y gracia y poder y soberanía y sabiduría y mantenerlo a distancia? ¿De qué nos sirve? Deja que Dios invada tu vida. Encuentra tu roble de Moré como Abraham y edifica tu altar de adoración. Toma tiempo para adorar a Dios. Moré quiere decir maestro. Cuando adoras a Dios y te postras en su presencia, Dios te va a enseñar y te va a hablar. Quiero decirte que pidas a Dios que te dé una descendencia espiritual como Dios le prometió a Abraham. Que te dé una descendencia espiritual, tu propia familia, tus propios hijos y parientes, pero otros amigos, vecinos. Pídele a Dios una descendencia espiritual. Es su promesa para ti. Y pídele que te dé una tierra. No hablo de una casa necesariamente física, sino de una zona de influencia. Que Dios te use para influir en tu calle, en tu trabajo. Pídele. Y luego, sal. Yo sé que ahorita no parece el momento para decir eso, que nos están diciendo, no salgas, quédate. Pero espiritualmente Dios nos dice, sal.
comienza algo nuevo con Dios. No que tengas que salirte de la ciudad, dejar tu casa literalmente, dejar tu país literalmente. No necesariamente es eso. Pero comienza algo nuevo con Dios. Y aquella cosa que Dios te ha estado pidiendo por tiempo, pero no has dado el paso, hoy es el día para dar el paso. Para seguir los pasos de Abraham que apuntan a los pasos de Jesús. Porque Jesús está contigo, Él te guía, Él te sostiene, Él te guarda, Él te lleva. Amén. Hay una promesa, hay una tierra esperándote. Vamos a orar. Padre, gracias que podemos ver en tu palabra el ejemplo de Abraham. Pero Dios, nosotros queremos vivir esa vida de fe. Y te pedimos que nos des la gracia para vivir conectados con el Cristo crucificado, resucitado, entronado en el cielo. Jesús, invade nuestra vida. Como invadiste la vida de Abraham, invade nuestra vida hasta lo más adentro. Como dice la Biblia, hasta donde pues se dividen. O sea, el espíritu, el alma, los huesos, las coyunturas. Dios entra absolutamente adentro. Jesús fue hasta el fondo de nuestra vida por amor a nosotros. Ven hasta el fondo de nuestra vida para que podamos amarte y servirte. Dios, como Abraham, nos postramos y te adoramos en el altar, en nuestro altar, que es Jesús. Nos colocamos ahí y decimos, Padre, en tus manos encomendamos nuestra vida. Amén. Dios los bendiga, tengan una excelente semana. Amemos a Dios, sirvamos a Dios, vivamos la presencia de Dios. Dios está contigo. Amén.